Agradecemos su participación a cada uno de ustedes por estar presente en estos webinars organizados por la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico de la UTPL y en conjunto con el Laboratorio de Investigación e Innovación Docente UTPL. En este mes de septiembre, pues, hemos organizado alguna agenda de webinars institucionales, las cuales algunos de ustedes ya han participado, y estamos en el último webinar de este mes. El día de hoy veremos un webinar interesante que contempla todo lo que es esta sección de webinars tecnoeducativos, y el webinar se llama Laboratorios Virtuales Experimentando con Labster. En este webinar nos acompañarán los docentes Juan Fernando García y Paola Dalgo. Les comentaré un poco sobre Juan Fernando. Juan Fernando tiene un máster universitario en Química Analítica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniero químico de la Universidad Técnica Particular de Loja y es docente de las materias de Química Analítica, Química Orgánica, Química General y Físico-Química. También ha trabajado como especialista forense en Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y como analista forense en Fiscalía General del Estado. En cuanto a Paola Dalgo, es PhD en Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Valencia, tiene un máster en Biotecnología Molecular de la Universidad de Guayaquil y es bioquímica farmacéutica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente del Departamento de Ciencias de la Salud de la universidad y sus investigaciones están orientadas al análisis molecular de genes y mutaciones puntuales de diversos virus implicados en el desarrollo del cáncer. Antes de dar paso a nuestros docentes, pues agradecemos a todos los participantes que nos ven desde ambas plataformas, aquí en el Zoom o en Facebook Live. Recordarles que cualquier inquietud que tengan las pueden dejar en el chat para que puedan ser resueltas al final de este webinar. Sin más, invitamos a los participantes que nos ven en Facebook que puedan compartir este video para que más personas puedan acceder. Ahora sí, le vamos a dar paso a nuestros compañeros docentes para que realicen su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Permítanme compartir. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Inicialmente yo quiero agradecerles a quienes se han dado cita en este webinar. En esta tarde nosotros queremos contar nuestra experiencia con respecto al uso de laboratorios virtuales, específicamente el uso del Labster. Me gustaría iniciar mencionando que la nueva generación de estudiantes utilizan TICs en sus actividades cotidianas. Nosotros sabemos que todo el tiempo están utilizando computadoras, el uso de dispositivos móviles de comunicación, el uso del Internet, entre otras herramientas. Por tanto, es natural entender que se aproveche estas tecnologías que ya están desarrolladas para que los estudiantes puedan finalmente robustecer, practicar todo el conocimiento teórico que adquieren dentro de las aulas a través de las nuevas tecnologías. En el campo de la educación, específicamente en el campo de las ciencias exactas, que es en el que nosotros nos desarrollamos, existe un problema muy marcado con respecto a los métodos de enseñanza, y es que justamente se observa que hay una separación directa entre los conocimientos teóricos y la formación práctica que adquieren los estudiantes. Esta división ha marcado límites muy acentuados con respecto al aprendizaje de conceptos, a la resolución de problemas y a la realización de prácticas de laboratorio. Finalmente, si estos elementos no están juntos, lo que lleva es que los estudiantes no pueden desarrollar o mejorar un conocimiento científico, que es lo que esperamos como competencias por parte de nuestros estudiantes. Las prácticas de laboratorio, para quienes somos docentes y las hemos desarrollado, sabemos que se han puesto en marcha justamente para que los estudiantes puedan generar una experimentación de todos aquellos conceptos y conocimientos que adquieren dentro del aula. Y claro, lo que nosotros queremos propiciar con ello es que los estudiantes puedan finalmente manipular los materiales, los reactivos, hacer uso de los espacios. Sin embargo, hay que recordar que una actividad experimental en el mundo real o en el espacio real resulta muy compleja cuando nosotros queremos armar toda la logística para el desarrollo de una práctica. Y ahí nos hemos dado cuenta que existen elementos que son difíciles de manejar y frente a los cuales nosotros hemos tenido que sortear estos inconvenientes para poder desarrollar
las prácticas. Uno de ellos, y que probablemente es el más trascendental, es el tiempo. Cuando nosotros desarrollamos las prácticas de laboratorio dentro de un espacio físico, contamos normalmente con un tiempo limitado de nuestro horario de prácticas y empezamos a tener inconvenientes con el desarrollo de las mismas. Muchas veces quisiéramos hacer prácticas más complejas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de modelos biológicos, de cultivos celulares, necesitamos 24, 48 horas de incubación de un microorganismo y eso empieza a limitar el hecho de obtener resultados para que los estudiantes a partir de esto puedan construir su conocimiento. Pasa lo mismo con los espacios físicos. Nosotros, pese a que tenemos muy buenos laboratorios dotados en nuestra universidad, generalmente trabajamos con grupos de trabajo de número importante de estudiantes, lo que nos conlleva a hacer pequeños grupos de trabajo y esto empieza nuevamente a limitar nuestro tiempo en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. El uso de materiales, que muchos de ellos no son reutilizables, ocupamos insumos y entonces nosotros proporcionamos a nuestros estudiantes una cantidad de insumos o de materiales para el desarrollo de su práctica. A veces no obtenemos los resultados que esperamos y eso está bien porque estamos dentro de una práctica de laboratorio donde estaría bien equivocarse, pero no nos da la posibilidad a que el estudiante pueda repetir su práctica una y otra vez porque eso representa un gasto con respecto a los insumos. Los laboratorios que tenemos en nuestra institución, como había mencionado, cuentan con muy buenos equipos. Sin embargo, muchos de estos son equipos costosos, su costo es oneroso y en ese sentido no podemos permitir todo el tiempo que el estudiante esté probando con el equipo, porque estamos hablando de activos que son costosos. Adicional a ello, que los estudiantes también tienen ese temor de manipular los equipos con esta idea de que los pueden dañar y pueden también dañarse a sí mismos. En ese sentido, con estos inconvenientes que se vienen dando en las prácticas y que nosotros hemos intentado sortearlos, hace una década atrás ya se ha venido desarrollando algunas plataformas como laboratorios virtuales, permitiendo ser una estrategia novedosa para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas en plataformas. Plataformas que van desde las más simples, que nos permiten conocer instrumentos de laboratorio, hasta hoy en día contar con simuladores en 3D que nos dan un mundo más real dentro de un laboratorio. Con respecto a todas las herramientas digitales enfocadas en la educación que se han desarrollado, son justamente los laboratorios virtuales los que presentan un mayor impacto justamente por la facilidad del manejo tecnológico que tienen las nuevas generaciones, pero también por el impacto visual que presentan y estas características de animación que son muy atractivas. Sabemos que los estudiantes hoy en día manejan aplicaciones todo el tiempo y son una generación tecnológica. Si nosotros finalmente ponemos el conocimiento dentro de estas actividades, que ellos lo hacen constantemente y que les gusta, estamos propiciando un ambiente de trabajo en donde les permitimos que ellos aprendan jugando con herramientas como son los laboratorios virtuales. En virtud a ello, la UNESCO en 2020, el año anterior, había definido a estos laboratorios como un espacio electrónico de trabajo que está concebido para generar colaboración y experimentación a distancia con el objeto de investigar o realizar actividades creativas que luego se puedan comunicar. Hoy en día vivimos en un panorama en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje nos invita a tener nuevos retos, principalmente en el desarrollo de metodologías que nos inviten a que los estudiantes generen competencias de mayor autonomía. Sabemos que la educación ahora mismo se genera o se acepta de una mejor forma cuando el estudiante no solo experimenta dentro del laboratorio, sino cuando puede tomar decisiones al momento de realizar sus prácticas de laboratorio. Decisiones que generalmente, si estamos dentro de un espacio o un laboratorio físico, difícilmente lo van a poder hacer porque mencionaba estas variables del tiempo, del costo de los equipos, de la cantidad limitada de materiales y reactivos, de que nosotros programamos nuestra
nuestra práctica para que entre un grupo, salga un grupo, entre otro, y que todo se desarrolle de una manera procedimental muy pautada, porque contamos con un tiempo limitado y porque esperamos tener algún resultado. Esto no ocurre en los laboratorios virtuales, donde existe justamente mayor flexibilidad, y son parte de las motivaciones que invitan a que como docentes o como estudiantes hagamos uso de estos laboratorios como parte de nuestro acompañamiento en educación. Otra de las alternativas que nos permiten los laboratorios virtuales es que ya había mencionado lo que va con respecto a la presentación de sus contenidos, que es muy atractivo, la optimización de recursos y costos. Existen muchos equipos que no están a disposición ni siquiera en nuestro país o en Sudamérica, y que probablemente nuestros estudiantes pueden conocer su fundamento y manipularlo a través de estas plataformas virtuales. El grado de robustez y seguridad también es elevado. Consideremos que no van a utilizar dispositivos reales, por lo tanto se minimiza por completo algún problema que se pueda dar con respecto a la seguridad de las personas que están manipulando los equipos y del entorno. Se puede generar prácticas con un mayor número de estudiantes, porque cada uno trabajará en su ordenador, aunque no nos encontremos todos en un mismo espacio físico. Y también con respecto a la parte conductual, es atractivo porque los laboratorios virtuales invitan a una participación de aquellos estudiantes que generalmente son más tímidos al momento de desarrollar una práctica. Nos ha pasado de los estudiantes que no nos preguntan cómo se hace esta técnica por el miedo a equivocarse, o que les digan que la queremos repetir. En cambio, en estas plataformas nosotros invitamos a que los estudiantes puedan trabajar a su ritmo, en su entorno de aprendizaje, y que puedan repetir las veces que consideren necesarios para ganar las competencias que estamos buscando. Ellos aprenden mediante prueba y error, algo que no nos podríamos permitir en un laboratorio físico, porque no podemos estar equivocándonos frente a un equipo con el uso de reactivos, porque no solo la parte del costo que había mencionado, sino también por nuestra seguridad. Acá ellos pueden repetir las veces que consideren necesarias, sin el miedo o sin el temor de que se pueda dañar, o que ellos puedan dañarse a sí mismos. Consideramos también la importancia en estos laboratorios con el uso de modelos biológicos de tipo experimental, que en las ciencias biológicas son muy utilizados, y entonces estas consideraciones éticas en los laboratorios virtuales no tendríamos inconvenientes, y sí que pudiésemos trabajar con estas prácticas, que generalmente no las hacemos porque conlleva sacar muchos permisos para la manipulación de modelos biológicos. Y el tiempo de la duración de la práctica que les mencionaba, que a mí me parece algo muy trascendental, porque finalmente nosotros podemos jugar con la frecuencia, con el tiempo, podemos generar simulaciones en el campo de la química, de la física, que finalmente probablemente no se puede realizar de una forma normal en un espacio físico de laboratorio. Existen también limitaciones con respecto a los laboratorios virtuales, y una de las principales es que generalmente no todos los docentes tienen las mismas competencias para el manejo de TICs. Claramente el docente que está proporcionando esta nueva estrategia debe manejar correctamente el desarrollo del laboratorio virtual, el software como tal, para poder finalmente explicarle a los estudiantes y llevar y hacer un acompañamiento directo en el desarrollo de la práctica. Además, que si nosotros queremos generar estas competencias procedimentales, pues el laboratorio virtual no nos lo va a permitir, en el sentido que no hay una manipulación directa de equipos e instrumentos. Bien, ¿qué áreas son las que se benefician con el uso de los laboratorios virtuales? Y algo ya he mencionado con respecto a la salud ocupacional, porque vemos que se suprime la exposición a sustancias nocivas en laboratorios de química, se disminuye o elimina por completo el riesgo biológico en áreas como las ciencias de la vida. Con respecto al medio ambiente ocurre algo similar, porque no se va a generar residuos y se disminuye el vertido de sustancias tóxicas. En el aspecto económico vemos que hay una disminución por el costo de reactivos y materiales. Ya lo había comentado, la probabilidad de que podamos repetir una práctica 2 o 3 veces conlleva a más consumo de insumos, y pues esto genera inconvenientes al momento de planificar incluso nuestras prácticas de laboratorio.
La educación a distancia se puede profundizar en temas y también hay la posibilidad de flexibilizar currículos de programas a distancia. Hay muchas carreras que finalmente no se pueden dictar bajo esta modalidad porque falta el acompañamiento de la parte del laboratorio, pero que finalmente si se puede acoplar con los laboratorios virtuales, a lo mejor se puede dar una flexibilidad de ciertas temáticas en algunas titulaciones. Aprendizaje colaborativo que nos permite propiciar el intercambio de ideas y el trabajo en equipo, y el estudiante aprende a su ritmo dentro de su propio entorno de trabajo. ¿Qué experiencias ya se han dado con el uso de Labster y de algunos otros laboratorios virtuales? Podemos ver que ya se han puesto en marcha algunas estrategias y ya se han utilizado laboratorios virtuales como por ejemplo para desarrollar cursos de estadística a través de modelos matemáticos. La Universidad de Toronto tiene una plataforma para un curso de fisiología en la que su totalidad de prácticas están hechas en laboratorios virtuales, y casualmente en esta universidad han hecho una evaluación en donde la misma práctica se le da a un grupo de estudiantes en un espacio de laboratorio físico real y un laboratorio virtual, y se observó que no hay diferencias sustanciales con respecto a las competencias que ellos adquieren, como para tener un sondeo de que sí nos aporta interesantes estrategias metodológicas con respecto a ganar algunas competencias que nosotros como profesores queremos lograr dentro de una práctica de laboratorio. Se ha utilizado también los laboratorios virtuales en el campo de la ingeniería para el control de procesos. Entendemos lo difícil que es montar una planta para poder generar cualquier práctica de ingeniería, lo costoso que también resulta, y vemos la flexibilidad que se puede dar a través de laboratorios virtuales, en laboratorios de robótica para la secuenciación y simulación de prácticas, y también lo que compete a la parte biológica con el uso de laboratorios de proteómica, de técnicas de separación de proteínas, procesos de secuenciamiento, que generalmente son métodos que toman muchos días y semanas en realizar y que nosotros podemos contarles a los estudiantes, pero que finalmente no les mostramos más allá por esta logística. Entonces, a veces el tiempo que nos tomamos para preparar una práctica resulta demasiado extenso y es más el esfuerzo que nosotros hacemos para planificar una práctica que lo que finalmente el estudiante termina adquiriendo o se termina beneficiando. Porque la idea es que él observe una práctica de laboratorio que sea compleja, pero que le permita obtener como resultado algo a partir del cual él pueda construir conocimientos. Entonces, finalmente, la idea de los laboratorios virtuales está directamente apegada a generar una propuesta pedagógica que sea complementaria. En ningún momento reemplazar el uso de un laboratorio físico y de esta experiencia real en donde les permitimos a los estudiantes ganar expertise y destrezas a través de la manipulación, pero sí aprovechar estas características interesantes de los laboratorios virtuales con el tiempo, con el conocer nuevas técnicas, fundamentos, poder probar las prácticas ilimitadamente y generar esa complementariedad de estas dos experiencias para aumentar la competitividad de los estudiantes con respecto a ganar competencias de laboratorio. Entonces, finalmente, la propuesta pedagógica que hace el Consejo Mexicano de Investigación es utilizar una experiencia real para la expertise y destreza, acompañarla de una experiencia virtual, todas estas dos como actividades de simulación de una práctica de laboratorio que finalmente se refleja en la elaboración de un informe y una posterior evaluación. Todo esto como propuesta pedagógica para el acompañamiento del desarrollo práctico de nuestros componentes. Entonces, esto era un poco lo que yo les quería mostrar como la introducción de la importancia de los laboratorios virtuales y a qué nivel nosotros como docentes nos podemos beneficiar y beneficiar directamente a nuestros estudiantes con el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Juan Fernando. Gracias, Pau. ¿Las vas cambiando tú? Ya. Pásale a la siguiente, Pro. Bien. Bueno, yo les quería mostrar un poco algunos recursos que tenemos. Como Pau mismo lo dijo hace un rato, la idea de estas herramientas
no es reemplazar los laboratorios físicos, es que funcionen como recursos complementarios. Entonces, yo aquí les he presentado 3 tipos de recursos. Por ejemplo, tenemos videos demostrativos, simulaciones interactivas y los laboratorios virtuales. Ahora, a la hora de elegir estos recursos, es fundamental que podamos definir cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje y cuáles son las competencias que nosotros queremos que desarrolle el alumno. Entonces, a partir de eso, podemos ir eligiendo qué recursos nosotros quisiéramos utilizar. Por ejemplo, en este caso, los videos demostrativos, como su nombre mismo lo dice, son simplemente videos donde una persona se ha grabado realizando alguna técnica, alguna técnica de laboratorio. Puede ser, por ejemplo, como están viendo ahí, una titulación, no sé, una filtración, en fin, una técnica en específico. Simplemente es la demostración de la técnica y no hay mucho más. El alumno lo único que hace es observar la demostración de cómo se ejecuta la técnica. No es para nada inmersivo y no tiene ninguna interacción con el estudiante. Luego pasamos ya a las simulaciones interactivas y a los laboratorios virtuales. Y aquí hay una línea bastante delgada, porque incluso muchos de los repositorios o de los sitios donde pueden consultar este tipo de recursos, incluso lo suelen colocar como si fueran lo mismo, como si las simulaciones interactivas y los laboratorios virtuales fueran lo mismo. Yo lo he tratado de dividir en 2, y ya les voy también a decir más o menos por qué, porque para mí responden a distintos objetivos de aprendizaje. Las simulaciones interactivas son más modelos de fenómenos que pueden o no tener elementos de interacción. Y lo que nosotros hacemos es ir en estas simulaciones, si es que hay interacción, lo que nosotros podemos ir haciendo es modificando ciertas variables que afecten a este fenómeno que estamos estudiando para ver cómo responde el fenómeno a partir de este modelamiento. Estas simulaciones son principalmente efectivas para la comprensión conceptual. Hay muchos de los conceptos que nosotros cuando en clases los impartimos que resultan demasiado abstractos o que para los estudiantes son muy difíciles de visualizar. Entonces, estas simulaciones nos permiten justamente demostrar esos conceptos abstractos. Irnos, por ejemplo, qué sé yo, ya la parte atómica, la parte molecular, cosas que no podemos ver a simple vista y que ya en estas simulaciones ellos lo van a poder ver. Los laboratorios virtuales, en cambio, son herramientas digitales interactivas donde los estudiantes imitan los procesos que van a tener que realizar o que tendrían que haber realizado en un laboratorio físico, en un laboratorio real. Entonces, estas herramientas sí que tienen una alta interacción, son muy inmersivos. Bueno, ya vamos a ver también en otra diapositiva que pueden ser desde no inmersivos a muy inmersivos. Y aquí la finalidad es eso, es ejecutar, es hacer, es imitar lo que yo estaría haciendo en un laboratorio. Entonces, de nuevo, volviendo a la parte de objetivos de aprendizaje y a las competencias que nosotros queremos generar. Y haciendo un poco también referencia al cono del proceso de aprendizaje de Dale, que menciona que después de 2 semanas nosotros tendemos a recordar más o menos el 50% de lo que oímos y vemos, más o menos el 70% de lo que decimos y alrededor del 90% de lo que decimos y hacemos. Entonces, partiendo de eso, lo mejor sería empezar o más bien tender a ir hacia las simulaciones y los laboratorios virtuales más que hacia los videos demostrativos. ¿Sí? Los videos demostrativos es más un aprendizaje pasivo, donde el estudiante lo único que va a hacer es oír y ver. En cambio, en las simulaciones ya tiene cierta interacción. En los laboratorios virtuales es una gran interacción. Y aquí quiero también hacer un énfasis en la parte de simulaciones y por lo que lo separo de los laboratorios virtuales, es porque las simulaciones también pueden resultar en cambio interesantes. Decía hace un rato que en el cono del Dale más o menos recordamos el 70% de lo que decimos. Entonces las simulaciones pueden ser herramientas bastante útiles si por ejemplo también las incorporamos en la misma aula. Nosotros podríamos estar dando una clase, por ejemplo, la simulación que están viendo ahí es de la ley de Lambert y Beer.
básicamente nos permite determinar la concentración de un analito en una muestra. A partir de la absorbancia, que nos indica la atenuación del haz de luz, en fin, son compuestos que para los estudiantes pueden resultar sumamente abstractos. Pero estas simulaciones nos permiten justamente, por ejemplo, hacer que los estudiantes formulen hipótesis antes de hacer la demostración. Por ejemplo, podríamos decirle al estudiante, si yo, en este caso, ahí tenemos a la izquierda en ese punto rojo, de esa simulación se enciende una fuente de luz, podríamos preguntarle al estudiante, si yo enciendo la fuente de luz y pasa a través de la muestra que está en esa especie de cubeta que le ven de color medio rosadito, ¿qué sucede cuando llega eso al detector? ¿Qué es lo que están viendo ya en color verde? ¿Qué va a suceder? Entonces pueden hacer esa especie de preguntas, que los estudiantes se formulen las hipótesis, que traten de responder, que ustedes les pregunten, por ejemplo, si aumento la concentración de la muestra, ¿qué va a suceder? Va a llegar al detector, va a pasar al detector más o menos luz. Entonces, una vez que se han formulado esas hipótesis, que se han respondido, podemos ejecutar la simulación en la misma aula y que los estudiantes vean lo que está sucediendo. Entonces, son para mí bastante útiles a la hora nuevamente, de esta comprensión conceptual. Pero si yo ya quiero desarrollar competencias, como por ejemplo el entender el funcionamiento de un equipo, el comprender una técnica ya de laboratorio, cómo es el manejo del material, cómo hago, por ejemplo, técnicas sencillas desde técnicas volumétricas, filtraciones, destilaciones, en fin, si yo ya quiero hacer que desarrollar esa competencia en los estudiantes, entonces a lo que ya debo ir es a un laboratorio virtual como tal. Sigamos a la siguiente, Pau. Aquí tienen, hemos puesto unos pocos recursos de laboratorios virtuales, bueno, de todo lo que hablaba hace un rato, de videos demostrativos, simulaciones interactivas y laboratorios virtuales. El Meet, por ejemplo, tiene estos videos interactivos. La imagen que vieron hace un rato era justamente de un video del Meet. Jovet también tiene videos demostrativos. La diferencia con el Meet es que el Meet tiene estos recursos de forma abierta, son gratuitos. Jovet ya es una plataforma de pago. Chem Collective tiene videos demostrativos y laboratorios virtuales. Ya vamos a mostrar diferencias, por ejemplo, entre Chem Collective y Lab Exchange y otros laboratorios virtuales como Labster y Praxi Labs. Y en cambio tenemos también justamente PET, que está más clasificado, como les digo, como simulaciones. PET, que son la página de la Universidad de Colorado. Sigamos a la siguiente, Pau. Bien, aquí he hecho otra diferenciación y es en el tema de no inmersivos e inmersivos. Ya solamente vamos al tema de laboratorios virtuales. Entonces, hace un rato les decía que hay diferencias entre Chem Collective, Lab Exchange, Labster y en este caso, estos laboratorios de Super Chem Virtual Reality. Y es que, por ejemplo, Chem Collective y Lab Exchange nos ofrecen estos laboratorios más en dos dimensiones. Por ejemplo, si ven el de Chem Collective, que es el de arriba a la izquierda, ahí tienen, esa sería la mesa de trabajo. Lo que hacemos es ir colocando los instrumentos que nosotros queremos utilizar, los reactivos que vamos a utilizar, en fin, igual a la izquierda existe no es como programación, pero tenemos que ir colocando, por ejemplo, si yo quiero un determinado volumen de agua, entonces ahí ingreso qué volumen, en fin. Es un poco menos intuitivo y menos inmersivo, justamente. Luego, Lab Exchange ya nos proporciona esa imagen de que ya estamos viendo un laboratorio, al menos ya tenemos ahí una mesa, ya está el material ordenado, pero sigue siendo todavía no inmersivo, ¿sí? El estudiante todavía no se siente como que dentro de un laboratorio. Igual, Lab Exchange tiene un poco más de interacción. Por ejemplo, en Lab Exchange hay también preguntas que se les va haciendo a los estudiantes conforme van avanzando en su práctica para reforzar justamente esos conceptos. Y luego pasamos ya a los inmersivos, como Labster, que ya les vamos a mostrar les vamos a hacer una demostración al final de esta exposición, donde ya el estudiante se siente dentro del laboratorio. Se puede mover, puede girar su cámara 360 grados, puede tomar los materiales, puede manipular los equipos, puede apagarlos, encenderlos, en fin. Ya se siente totalmente dentro de este laboratorio. Y luego podemos ir todavía más allá
que es ya el uso, por ejemplo, de estos lentes, como por ejemplo los HoloLens o el Oculus Rift, ya para tener toda una experiencia de realidad virtual. Entonces, SuperChem es un laboratorio también virtual diseñado con esa funcionalidad. Para eso ya es necesario tener esas gafas. No lo podemos hacer de otra forma. Tenemos que tener las gafas, ya les digo, por ejemplo, las HoloLens o las Oculus Rift o cualquiera de estas gafas. Bueno, necesitamos tener uno de estos recursos para poder hacer uso de esto. Esto ya es realidad virtual. Sigamos a la siguiente, Pau. Bien, ahora es un poco con el tema de qué tipo de recursos nos podemos encontrar. Ahora, muchos de nosotros quizás empezamos la búsqueda de laboratorios virtuales ahora con la pandemia, pero también como Pablo mencionó, los laboratorios virtuales están o existen mucho antes, más o menos hace una década que ya tenemos laboratorios virtuales. Labster, que es lo que también vamos a ver después la demostración, tiene sus laboratorios virtuales desde el 2013. Entonces, existen antes de la pandemia, sino que quizás la pandemia forzó a que nosotros tratemos de convertir nuestro curso presencial a un curso online y buscar la forma justamente de poder enseñar a los estudiantes esas competencias. Pero, ¿qué hay más allá de la pandemia? ¿Cómo podemos utilizar estos laboratorios virtuales ya en un tiempo post-COVID o post-pandemia? Vamos a la siguiente, por favor, Pau. Ya lo fue también Pau un poquito mencionando esto cuando también ella hablaba acerca de las ventajas de los laboratorios virtuales, y una de ellas era justamente el tiempo. Por ejemplo, quizás a muchos de los que estamos aquí, si es que no es a todos, se les hará muy, muy familiar la primera imagen arriba a la izquierda que tiene. Esa es la clásica guía de laboratorio, la que cuando éramos estudiantes nos daban y la que seguramente ahora que somos profesores también le seguimos dando a nuestros estudiantes, donde colocamos el tema de la práctica que vamos a hacer, los objetivos, se coloca una pequeña introducción, el material que van a usar y el procedimiento. Luego las conclusiones, seguramente ahí también suelen haber apartados para que los estudiantes tomen datos de lo que van realizando en su práctica y algunas actividades que se suelen colocar, pero es la clásica guía. Y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha pasado que enviamos esta guía y que el rato que llegamos al laboratorio, ni la mitad de los estudiantes siquiera la ha abierto o la ha revisado o la ha leído, ¿sí? Y el que la leyó o los que la leyeron tampoco tienen mucha idea de qué es lo que van a hacer. Habrán estudiantes con más experiencia en laboratorios que otros. Por ejemplo, habrán algunos que por más de que la leyeron, encuentran términos que no los conocen, material de laboratorio mismo que no conocen. Por ejemplo, una práctica sencilla, la determinación de densidad de un líquido con el pignómetro. Hay muchos estudiantes que un pignómetro, que es un material de laboratorio sencillo, no lo conocen hasta que a lo mejor llegaron a la universidad. Entonces, por más de que en la guía diga vamos a hacer uso del pignómetro, no nos dice mucho. Ahora, ¿cuál es la idea? Utilizar estos laboratorios virtuales como una clase invertida. Entonces, los estudiantes pueden previamente realizar la práctica en sus casas o en la misma universidad o en grupos. La idea es que la realicen a la clase previamente, a la práctica previamente, y ya vayan con ese conocimiento al laboratorio. Entonces, al laboratorio únicamente vamos a ir a hacer lo importante. Vamos a ir a hacer las actividades que realmente nosotros queremos enseñarles a los estudiantes. Ya no tenemos que pasar tiempo con la pizarra explicando qué vamos a hacer. No digo que esto lo vamos a eliminar por completo, porque seguramente también tendremos que hacerlo, pero ya el estudiante tendrá ese conocimiento previo. Y dentro de esto también, y más o menos lo mencionaba, también reduce esa brecha entre los estudiantes que sí tuvieron algún acceso al laboratorio y los que no. Hay muchos estudiantes que tenemos y que se habrán dado cuenta que en su etapa de colegio, pues quizás no tuvieron acceso a laboratorios, y otros que sí lo tuvieron y tuvieron acceso a laboratorios mejor equipados. En este caso, también nos permite reducir esa brecha y hacer que estos estudiantes que por alguna razón o en las instituciones en las que estudiaron no tuvieron acceso a laboratorios, puedan ya tener un conocimiento previo antes de llegar al laboratorio.
Y ahí arriba, en la mitad casi, tenemos una foto. Ese es un laboratorio virtual que también ya les vamos a mostrar más adelante, que lo desarrollamos en la universidad. Todavía no está en su fase final, pero es justamente para el reconocimiento de material, que es lo primero que solemos hacer, la primera práctica que solemos hacer, por ejemplo, en química general, el reconocimiento del material de laboratorio. Entonces, también lo podemos hacer de esta forma. Y luego tenemos el tema de la flexibilidad y sobre todo que tiene que ver con los tiempos que tiene cada estudiante para aprender, que son muy distintos uno de otro. Hay estudiantes que captan los conceptos muy rápidamente y hay otros que se tardan un poco más. Entonces, estos laboratorios virtuales nos permiten eso, nos permiten que los estudiantes puedan repetir las prácticas las veces que sea, como dijo Paola hace un rato, y sobre todo sin por un lado, el tema de los costos, ¿sí? Porque repetir una práctica de laboratorio puede ser muy costoso. Entonces, aquí se puede repetir las veces que sea hasta que el estudiante sienta que ya ha adquirido la competencia y no estamos justamente preocupados por los costos de reactivos en el laboratorio. Pásale, por favor, la siguiente, Pau. También ya lo habló Pau en su momento, podemos tener acceso a laboratorios modernos. Ya quisiéramos nosotros también en la universidad, a pesar que en la universidad estamos muy bien equipados, pero es imposible que tengamos todos los equipos. Entonces, y los equipos que tenemos también responden muchísimo, por ejemplo, las líneas de investigación que tenemos. Entonces, habrán equipos que no los podemos ver no los van a poder ver en físico los estudiantes, que seguramente cuando estudiemos el curso, los estudiantes lo verán ahí, pero no lo podrán ver en físico porque a lo mejor no los tenemos en la universidad. Y los laboratorios virtuales son una excelente herramienta justamente para que también ya tengan ese primer contacto con esos equipos que no se disponen en el laboratorio y en un entorno seguro. Aquí también Pau ya lo habló hace un rato y es el hecho también de que podemos repetir las veces que sea necesario, pero sin quizás la preocupación de que podamos tener accidentes de laboratorio. Es más, las primeras prácticas podrían ser de gran ayuda tenerlas aquí para que el estudiante ya tenga una noción de cómo debería de trabajar en el laboratorio antes de poder acceder allá. Hay accidentes de laboratorio, yo siempre les digo a los estudiantes, el laboratorio es un lugar peligroso, pero tampoco tienen que tener miedo. El rato que van con miedo también hay más accidentes, pero no sé, a todos les habrá pasado que, por ejemplo, hay estudiantes que, no sé, les da mucho miedo tomar un ácido, poder, por ejemplo, tomar un volumen de un ácido. Entonces, ya quizás si hacen una práctica virtual, tienen un mayor acercamiento a eso, ya pueden ir al laboratorio un poco menos nerviosos, ¿sí? Y eso evita muchísimos riesgos. Que luego podemos tener en el laboratorio. Entonces podemos practicar en un entorno seguro. Sigue la siguiente, Pau. Y bueno, para finalizar con esta última, tenemos el tema de motivación. Estas prácticas estos laboratorios que vamos a ver ahora en Labster, por ejemplo, en una demostración, nos presentan un contexto, nos muestran un escenario real y cómo el estudiante a partir de ese escenario real tiene que llevar a cabo un determinado análisis para poder responder a ese problema. Entonces, muchas de las veces nosotros solemos hacer prácticas en el laboratorio que el estudiante no termina sabiendo para qué va a servir eso. Entonces, con esto nosotros ya le damos un contexto, ya el estudiante ya sabe, a ver, voy a hacer que ahora mismo vamos, por ejemplo, en la imagen que están viendo ahí, que es una práctica de reacción cadenada de la polimerasa. Se le da un contexto previo al estudiante. Ha habido un asesinato y el estudiante lo que tiene que hacer es determinar quién ha sido el asesino, justamente. Entonces, a partir de eso, se toma una muestra, se llega a la escena del crimen, se habla con el detective, se toma una muestra, se va al laboratorio y se procede a hacer la técnica. Entonces, es muy distinto que solamente ir al laboratorio a hacer una técnica y no saber muy bien luego en qué la voy a aplicar. Entonces, aquí ya nos da un contexto. Y luego, la idea es, como también ya lo hemos mencionado, no vamos a sustituir los laboratorios físicos, sino que vamos a combinar ese entorno virtual con el entorno real. Los laboratorios virtuales, quizás si lo vemos de una forma, serían como
como las prácticas que hacen las simulaciones que hacen los pilotos para poder tener, por ejemplo, experiencia antes ya de ir al avión como tal. ¿Sí? Entonces, ¿el piloto qué tiene? El piloto tiene su cabina donde tiene todos sus... es como si estuviera en la cabina del avión, y puede repasar las veces que sean necesarias sin el riesgo de que vaya a suceder algo ahí. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos enseñar desde cosas muy sencillas, como por ejemplo ven ahí el tema de utilizar una micropipeta. Podemos mostrarles a los estudiantes cómo se debe de usar una micropipeta, cómo se fija el volumen, cómo se pone la punta de la micropipeta. Esto que tienen las micropipetas, por ejemplo, dos topes, el primero para qué sirve, el segundo para qué sirve. En fin, ya con ese conocimiento previo y repasando eso, pueden llegar al laboratorio y pueden ya practicar con el equipo real, pero el tiempo de aprendizaje va a ser mucho menor, porque ya lo vieron antes. Y podemos hacer esto con muchas actividades sencillas que a veces nos toman mucho tiempo en el laboratorio enseñar, por ejemplo, el uso de balanzas. El uso de la balanza es una herramienta sumamente sencilla de utilizar, pero simplemente tenemos que enseñarle al estudiante, por ejemplo, desde encerar la balanza, que no puede pesar directamente en el plato, en fin, todo esto. Y esto lo podemos ya enseñar con una práctica con un laboratorio virtual, para que el momento en el que vaya al laboratorio físico ya sepa cómo tiene que actuar en el laboratorio. Bien, eso. Pásale a la siguiente. Vamos a hacer ahora la demostración. Ya, okay. Hagamos una demostración súper rápida de Labster, simplemente para enseñarles. Te damos la bienvenida a la simulación de titulación. En esta simulación aprenderás a realizar una titulación ácido-base para medir la concentración. Esta simulación usa voy a ir voces pasando un poco para que lo vean. Es importante que uses el LabPad para sacarle el máximo partido a... Perfecto. Aquí tenemos básicamente Antes el entorno. de comenzar, ¿quieres que vayamos al día del accidente de tren para que entiendas por qué estás aquí? Tenemos el contexto previo, aquí podemos ir a que nos indiquen ese contexto previo. En este caso es un derrame de ácido que ha sucedido en el lago y hay que calcular la concentración para poder saber si es que hay que neutralizar eso. Entonces aquí podemos hablar con esta persona, nos va a indicar qué sucedió y nos va a pedir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Me voy a saltar esto porque, bueno, como Charlie lo decía, ya tenemos Jefe poco del tiempo. Equipo de respuesta, de nada. Neutralicemos el ácido y salvemos el lago. Y esto es como que el contexto que nos dan todas estas prácticas. Luego ya vamos acá al laboratorio y ya empezamos a ejecutar. En este caso lo que tenemos que hacer es determinar esa concentración. Siempre estas prácticas inician reforzando el tema del uso del material de seguridad. Coge las gafas protectoras. Gafas, guantes. Perfecto. Hola, joven mente científica. Necesitamos tu cerebro humano para salvar la fauna y la flora locales que se encuentran en peligro como consecuencia de la contaminación por ácido del lago. ¿Qué crees que debemos hacer para ayudar al ecosistema? Así es, tenemos que averiguar la concentración de ácido que ha contaminado el lago para poder... Entra en el laboratorio. Y solo quiero llegar hasta aquí porque creo que no nos va a alcanzar más el tiempo. Hoy vamos a realizar una titulación. Para que lo vean. ¿Qué es una titulación ácido-base? Aquí empezaríamos ya a hacer la titulación. Está todo el material de laboratorio. Empezaríamos a armar el equipo, en este caso colocar la bureta, el agitador, prepararíamos las soluciones, colocaríamos el titulante, en fin, haríamos todo el proceso que hay que hacer en el laboratorio para hacer esta titulación y poder calcular la concentración, en este caso de ácido sulfúrico, en esta muestra de agua que nosotros obtuvimos. Creo que no vamos a poder mostrarlo mucho más por lo que Charlie decía. Simplemente quería también mostrarles la de acá, que es la que diseñamos en la universidad, y esto también nos permite hacer un recorrido y poder ir identificando cada uno de los materiales. Entonces, esto todavía tiene mucho menos interacción que lo que vieron en Labster, pero bueno, ya es un primer acercamiento hacia también un laboratorio virtual. Ok, muchísimas gracias a todos. Agradecemos a Paola y a Juan por su ponencia, que en vista de los comentarios tanto en Facebook como en Zoom fue bastante fructífero para los participantes, pues, y les agradecemos por estar en este mes de webinars y nos vemos en una próxima. Buenas tardes.